Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva forma de comunicación que ya es un compromiso de Sedimat para llegar a tener contacto con todos ustedes. Soy la doctora Liliana Jiménez Ibelice, como me conocen algunos, soy gastroenteróloga del Plan Preventivo de Salud de Sedimat y hoy vamos a conversar sobre el tema de la prevención de enfermedades del intestino delgado. Queremos recordarle que durante esta transmisión en vivo vamos a disponer de que puedan hacer preguntas en la sección de comentarios y al final todas serán respondidas. Bien, para hacer una introducción del tema sobre prevención de enfermedades del intestino delgado, es importante mencionar que conversaremos sobre un órgano que forma parte del sistema gastrointestinal y juega un papel crucial en el desarrollo correcto del ser humano, ya que en el intestino delgado ocurre el proceso de absorción, de asimilación de nutrientes, que es un acto indispensable para la vida. Las enfermedades del intestino delgado representan un gran reto para el clínico por la anatomía de este órgano, ya que estamos hablando de aproximadamente 6 metros de longitud y si extendiéramos toda la superficie del intestino de un paciente, abarcaría aproximadamente lo que es una cancha de tenis, o sea que estamos hablando de un órgano que es muchas veces una incógnita y cualquier alteración en los componentes, tanto anatómicos como fisiológicos del funcionamiento del sistema intestinal, da lugar a ciertos estados alterados o enfermedades. Hoy daremos básicamente respuestas a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las afecciones del intestino delgado más frecuentes? Podemos explicar al menos las más frecuentes, valga la redundancia, como es la hemorragia del intestino delgado. De hecho, las principales causas de sangrado del intestino delgado son malformaciones vasculares, como se le llaman, también úlceras, las mismas úlceras que están en el estómago pueden estar en el intestino delgado, erosiones asociadas al uso de aspirina o antiinflamatorios por largo tiempo, también lo que son divertículos, sobre todo divertículos en el caso, por ejemplo, de jóvenes, el divertículo de Meckel, que es una malformación congénita, puede ser una causa de hemorragia de intestino delgado. Ha sido clásicamente una entidad de difícil manejo, ya que, por ejemplo, no es fácil el acceso como pasa con el esófago, el estómago o el colon, que a través de endoscopías convencionales podemos investigar esta parte. Otra de las enfermedades que también por su importancia y por frecuencia y que afecta el intestino delgado, que quiero hacer mención, es la enfermedad de Crohn, que se define como una inflamación que puede tener lugar desde la boca hasta el ano y afecta principalmente al intestino delgado. Por eso quise también hacer mención de ella, ya que en un 60% la enfermedad de Crohn está confinada a segmentos de intestino delgado. Digamos que esta enfermedad se engloba en el término de enfermedades inflamatorias intestinales y debemos de ser muy cautos en el momento de diferenciarla con la colitis ulcerativa, cuando sobre todo el Crohn afecta al colon. Este tema fue tratado ampliamente en otro live que también Sedimat promovió, que presentó el doctor Sócrates Bautista. Bien, siguiendo con esas entidades más frecuentes que afectan este órgano tan maravilloso que es el intestino delgado y que de él depende la nutrición e incluso el crecimiento en etapas tempranas de esa correcta asimilación de nutrientes. A veces ocurren tumores en el intestino delgado, afortunadamente no es tan frecuente, a pesar de que estamos hablando que solamente el intestino delgado representa el 75% de la longitud total del sistema gastrointestinal. Cuando estos tumores ocurren, en un 5 a un 10% son tumores malignos y generalmente esos van a ser los tumores que son sintomáticos, que hacen perder peso, que llevan anemia. Su diagnóstico suele ser difícil y un poco tardío y muchas veces se encuentran datos significativos como la falta de hierro en los análisis que puede darnos la señal, sobre todo ante un paciente que tiene endoscopía y colonoscopía normal. El diagnóstico muchas veces termina haciéndose tarde durante una cirugía, por ejemplo, porque justamente cuando no hay, se piensa en el diagnóstico puede hacer un poquito, digamos, tarde el poder llegar a esa conclusión de que el problema está en estos 6 metros que mide el intestino delgado. Afortunadamente hay técnicas diagnósticas que yo más adelante hablaré de una muy importante,
para llegar al diagnóstico de entidades a este nivel. Bien, otra condición que también quiero hacer mención y que afecta al intestino delgado son los trastornos de mala absorción. La mala absorción se define como la existencia de algún tipo de alteración en la mucosa intestinal que imposibilita la captación de los nutrientes que habíamos comentado anteriormente. Dentro de esos trastornos merece mención lo que es la enfermedad celíaca. Es muy probable que muchas personas hayan escuchado las dietas de los celíacos o la dieta sin gluten, que está, dicho sea de paso, muy de moda. Esta entidad, la enfermedad celíaca, realmente es una condición de naturaleza autoinmune que afecta sobre todo a personas que están genéticamente predispuestas, mayormente es más alta la incidencia en mujeres y puede darse a cualquier edad. El agente causal es la gliadina, que es un componente del gluten. El gluten está presente en algunos cereales, como lo es el trigo, el centeno, la cebada e incluso la avena. Existen diferentes formas clínicas de la enfermedad celíaca, pero lo importante es saber que el único tratamiento consiste en excluir, o sea, sacar de por vida el gluten de la dieta. Y esto, si se consigue, va a llevar realmente a una vida absolutamente normal. También por su importancia, recordemos que vivimos en un país tropical, no debemos dejar de mencionar lo que son las infecciones intestinales, sobre todo las infecciones por parásitos, que son muy frecuentes en países en vías de desarrollo, las diarreas que ocasionan estas infecciones o infestaciones cuando se trata de parásitos intestinales. Una de las muy frecuentes que encontramos es la ameba histolítica, que es un tipo de ameba, la giardia, también la salmonela, que ya es una bacteria, entre otros. Estos se introducen realmente a través de los alimentos, a través del agua o el suelo y pueden contaminar los productos frescos, sobre todo los productos crudos. En general, estas infestaciones por parásitos realmente se categorizaban de que estaban más frecuentes en los países en vías de desarrollo, pero con obviamente el movimiento de las poblaciones ya también se ve en otros contextos de países desarrollados. Hay que saber que esto ya es más fácil el diagnóstico con exámenes de coprológico o cultivos, pues podemos llegar a determinar la causa y también a veces de manera incidental dentro de una endoscopía o una cápsula endoscópica que voy a hablar más adelante, hemos encontrado, por ejemplo, ya el mintos, que ya serían parásitos obviamente que podemos ver macroscópicamente. Entre las consecuencias, algo muy importante de esas intoxicaciones alimentarias, de las diarreas infecciosas, lo más importante es el riesgo de deshidratación, sobre todo en niños, en personas mayores, también el desequilibrio en los electrolitos, esos elementos, el sodio, el potasio, que son fundamentales para la vida. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de estas afecciones? Me preguntaban, bueno, dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, para la hemorragia intestinal, del intestino delgado, estamos hablando, recuerden, es la edad avanzada porque es más frecuente las angiodisplasias o alteraciones en las formaciones de los vasos sanguíneos y también asociado a enfermedades crónicas. Esta población generalmente de mayor edad utilizan a veces lo que llamamos polifarmacia, anticoagulantes, muchos analgésicos y esto puede pues llevar a que una angiodisplasia, una malformación vascular, sangre. En cuanto a factores de riesgo para enfermedad de Crohn, muy importante, que también quise mencionar esta entidad por el hecho de que va aumentando su incidencia, se encuentra pues una predisposición genética, también el tabaco está entre los factores de riesgo que se han estudiado, también lo que son los alimentos procesados, alteraciones en lo que se llama la microbiota intestinal. Últimamente se habla del aumento de partos por cesárea, que puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de Crohn, sobre todo porque cada vez estamos viendo más Crohn en niños. Sabemos el pico de edad de estas entidades está entre la segunda década de la vida, tercera década, pero cada vez se ve más en niños pequeños. En cuanto a los tumores, básicamente, sobre todo esos tumores malignos que decía que aproximadamente son un 5 o 10% cuando están en el intestino delgado, generalmente es el tema genético. Hay condiciones como son las poliposis familiares que están muy asociadas al desarrollo de tumores a nivel de intestino delgado. La enfermedad celíaca, bueno, como dijimos, es una situación donde hay una predisposición ya genética y hay una condición de autoinmunidad donde se desarrollan, digamos, anticuerpos que van en contra de este sustrato que es la gliadina, que es el agente que causa el daño en la mucosa intestinal.
Y finalmente, cuando hablamos de factores de riesgo para infecciones ya de parásitos, pues básicamente las deficiencias en los hábitos de higiene, el consumo de alimentos contaminados, son los más frecuentes vinculados a las infecciones tanto por bacterias como parásitos o virus, como a propósito de la pandemia en que estamos. En cuanto a síntomas de enfermedades del intestino delgado, muy importante, los principales síntomas tienen que ver con diarrea, también con dolor abdominal, sobre todo cuando hablamos de un dolor que se hace crónico, falta de apetito, consecuentemente pérdida de peso, también anemia, que es una señal muy importante para nosotros. Y todos estos síntomas también en ocasiones, cuando se trata sobre todo de tumores o una enfermedad de Crohn, o una enfermedad celíaca muy evolucionada, a llevar a lo que es distensión abdominal, vómitos, asociándose a los cuadros de obstrucción intestinal. ¿Cuándo se debe consultar con un gastroenterólogo? Es otra de las cuestionantes que nos hacían. Les comento que aproximadamente 1 de cada 3 personas en algún momento de su vida va a necesitar la consulta con un gastroenterólogo. Los padecimientos relacionados con lo que son alteraciones de procesos de digestión, pérdida del apetito, cambios en los hábitos intestinales o de evacuación y sobre todo que perduran en el tiempo, nos hablan de que hay alguna situación que hay que prestarle atención y que debemos buscar asistencia médica. Nosotros al momento de hablar, por ejemplo, de modalidades de diagnóstico para enfermedades del intestino delgado, hoy me quiero circunscribir a hablarles un poquito sobre la cápsula endoscópica, esta tecnología que tiene ya más de 20 años de aprobada por la FDA. Consiste, cuando hablamos de cápsula, de una cámara, por así decirlo, una mini cámara en forma de pastilla que de modo inalámbrico transmite las imágenes que captura en el intestino y las envía a una grabadora que guarda toda la información y que es lo que de manera portátil el paciente lleva durante el estudio. Luego toda esta información grabada se va a analizar a través de un software de computadora y realmente es una innovación tecnológica que, aunque ya tiene 20 años de aplicación y se han hecho más de 2 millones de cápsulas en todo el mundo, realmente representa un pilar en lo que son los medios diagnósticos cuando hablamos de el intestino delgado. Algo importante con la cápsula: es mínimamente invasiva, es fácil de utilizar, no requiere sedación, y la visualización, digamos que es remota de esas imágenes intestinales, permite un examen endoscópico que es indoloro, porque es como una píldora que se traga, se deglute, es no invasivo, como había mencionado, y es muy bien tolerado. También es lo que llamamos una opción para personas que son de alto riesgo para someterse a anestesia o a procedimientos endoscópicos. Pero en el caso sobre todo de intestino delgado, es la herramienta de primera línea para investigar este órgano. Esta alternativa diagnóstica de cápsula endoscópica es crucial en el estudio de la anemia y del dolor abdominal, sobre todo cuando estos síntomas se hacen crónicos. Si hablamos ya de tratamiento, como son 5 condiciones que he mencionado hoy, el tratamiento va a depender realmente de la condición y del grado de severidad de cada condición. Por su importancia y porque es una de las causas más frecuentes de, digamos, entidades que afectan el intestino delgado, voy a mencionar la hemorragia intestinal, que de hecho es la causa número 1 de indicación de cápsula endoscópica. Esta realmente es una de esas principales afecciones de intestino delgado. Puede ser por diferentes causas, la misma enfermedad de Crohn, el mismo tumor puede hacer sangrar, incluso hasta parásitos de gran tamaño, como un ascaris, por ejemplo, pueden fungir como causas de un sangrado gastrointestinal, el uso de aspirina, de antiinflamatorio, todo esto. Entonces, cuando ya está instaurado el sangrado, lo importante es detectar de dónde está sangrando el paciente, y una vez se detecta de dónde, el siguiente paso es hacer la intervención, ya sea por endoscopía, ya sea a través de medios radiológicos o por cirugía. En cuanto a prevención, si hablamos de prevención desde el punto de vista de estas enfermedades del intestino delgado, lo más importante es atender a tiempo las señales de alarma que nos da el organismo. Por ejemplo, un dolor abdominal crónico, una anemia, una diarrea crónica. Esto invita a buscar atención médica temprana. Nosotros como médicos nos toca siempre pensar en el diagnóstico, como me decían mis profesores, ya que si no lo pensamos no podemos llegar a una conclusión. Y si no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento adecuado.
En cuanto a recomendaciones de hábitos saludables, siempre que estamos hablando del sistema digestivo, pues queremos dar algunas pinceladas sobre este tema y sobre todo hablando de intestino, hay que recordar que una dieta equilibrada, balanceada, muchas veces puede solucionar problemas intestinales, por ejemplo, disminuir crisis de dolor abdominal o diarrea, si esos fueran los síntomas que predominan. Recordar siempre que cuando hablamos de digestión, la digestión empieza en la boca, debemos masticar bien los alimentos, es importante ingerir adecuada cantidad de agua de acuerdo a las actividades físicas que hacemos y también algo muy importante que resaltamos, evitar automedicarse de forma recurrente porque como ya decía, a veces la causa del sangrado está relacionada con abusos de antiinflamatorios, aspirina o que a veces tiene su indicación, pero analgésicos, todo esto de automedicarse y más en estos tiempos no es recomendable. Algo muy importante, recuérdense que hablamos de infecciones intestinales, es el adecuado lavado de manos, que es clave ahora y siempre, como sabemos, como una norma al salir del baño, al levantarse de la cama, antes de preparar los alimentos. Siempre procurar que sean por lo menos 20 segundos, mínimo, de 20 a 45 segundos, siempre con agua y jabón. Finalmente, tengo ya unos años trabajando en el plan preventivo de salud y quiero pues hablar un poquito sobre lo que es la importancia de este plan ejecutivo de salud. Parafraseando un poco al doctor Franklin Peña, recuerdo que él siempre señala que debemos ser muy conscientes que el hecho de sentirnos bien no significa que no tengamos potenciales problemas médicos. Y en este sentido se debe efectuar actividades dirigidas, por ejemplo, a enfatizar en la importancia de tener una alimentación balanceada, al día lo que es el calendario de vacunas, control de factores de riesgo cardiovasculares como el tabaco, el exceso de peso, el exceso de consumo de sal, mantener a tiempo el control de la presión arterial. Nosotros desde el punto de vista de prevención enfocamos siempre lo que es realizar el screening o el tamizaje de cáncer colorectal en personas mayores de 45 años. Desde la unidad del Plan Preventivo de Salud siempre buscamos eso, la detección temprana de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer cérvico-uterino. Entre las ventajas que siempre caracterizan al Plan Preventivo de Salud y que son de hecho muy valiosas en estos momentos de pandemia, podemos citar que, por ejemplo, todas las pruebas se realizan en un solo lugar y únicamente se requieren de unas 4 horas para complementar exámenes de laboratorios, pruebas cardiovasculares, imágenes de sonografía y generalmente también pruebas especiales de acuerdo al caso del paciente. Por ejemplo, ahora si hay solicitud de pruebas de COVID, pues eso se concerta previamente y también se agrega. Bien, además de los resultados que están disponibles en línea, que es una de las innovaciones que ya tenemos, a medida que van saliendo se pueden ir accediendo a esos resultados. Y luego pues se coordina una visita con el especialista para ya el informe médico con las debidas recomendaciones. El plan ejecutivo dispone de un área exclusiva y digamos con los adecuados ahora mismo estándares de distanciamiento. Finalmente, quiero enfatizar en algo y es que el diagnóstico temprano de cualquier enfermedad tiene un gran impacto en el desarrollo de la misma, como sabemos, y diagnosticar a tiempo es la única manera de prevenir daños y secuelas, complicaciones que pueden aparecer a largo plazo. Desde el punto de vista de los servicios que SEDIMAT continúa ofreciendo, recordar que actualmente hay disponibilidad de consultas online, sobre todo para las especialidades quirúrgicas, también las especialidades de psiquiatría, medicina interna, cardiología. Y recordar que los contactos de SEDIMAT son a través de su call center 809-565-9989 y el 829-565-9989 es la extensión 2. Gracias a todos por la fidelidad, por escucharnos y como dijimos en un principio, ahora estamos dispuestos a ir respondiendo a las preguntas que hayan colocado en el área, en el acápite de comentarios. Muchas gracias por escucharnos.